Va de Neuro, el podcast de Fundación AISE. Hola, soy Paula Iglesias, neuropsicóloga de la Fundación AISE. A continuación vais a escuchar una charla titulada Signos cognitivos en ataxia. En ella abordaremos cómo la ataxia, una condición ampliamente conocida por sus manifestaciones motoras, puede también implicar alteraciones en las funciones cognitivas. Para ello, nos serviremos del estudio de temas como la relación entre el cerebelo y la cognición, la explicación de los fenómenos de diasquisis, el síndrome cognitivo afectivo cerebeloso y las implicaciones de los procesos relacionados con el cerebro predictivo. Se pretende ofrecer una síntesis clara, accesible y rigurosa de los principales signos cognitivos asociados a la ataxia, así como su diagnóstico, seguimiento clínico y la relevancia de la detección temprana para cuidar del bienestar de las personas afectadas. Espero que lo que se comparta sea de utilidad, despierte el interés de una aproximación transdisciplinar y promueva una comprensión más humana e integral de las enfermedades neurológicas. Como podéis comprobar, sigo malilla, no solamente lo he estado, sino que sigo, pero es verdad que no podía perderme este encuentro, ¿no? Donde primero quiero agradecer a la Fundación AISE, que es mi casa, por la invitación a hablar sobre esta relación tan interesante entre cerebelo y cognición, sino que también quiero agradecer a la Asociación de Ataxia, a Agrada y a todas las personas que la conforman, el haber dado la oportunidad de establecer estos vínculos y estos enlaces. Creo que es muy bonito cómo ha ido surgiendo todo poco a poco, ¿no? Y cómo al final pues lo importante siempre son las personas y cómo la relación entre un equipo terapéutico y entre una serie de personas con una serie de circunstancias en relación con la ataxia nos ha llevado a unirnos de una manera determinada y a que hoy estaremos celebrando aquí esta jornada, resaltando la importancia de lo que es la ataxia, de lo que es el cerebelo y, en mi caso, de lo que es la cognición. Es cierto que en un principio pues, la neuropsicología y la cognición a lo mejor no resalta que tenga mucha importancia en los fenómenos de ataxia, pero bueno, los neuropsicólogos siempre estamos ahí medio silentes porque todas las alteraciones cognitivas pasan siempre muy desapercibidas, pero aunque estemos un poco silentes, también nos gusta hacer ruido. Así que hoy yo voy a intentar hacer un poquito de ruido simplemente por intentar vislumbrar qué relación puede haber entre cerebelo y cognición en la medida en la que ayude a los pacientes. Por esta intención mía de ser breve en el día de hoy, también quiero intentar trasladar unos mensajes muy concisos y muy concretos, donde todos veamos de una manera clave cómo se ejemplifica la relación entre cerebelo y cognición. La primera relación que creo que tenemos que tener en cuenta y que normalmente está muy presente es el fenómeno de diasquisis, que ahora me dedicaré a explicarlo de una manera muy breve, el síndrome cognitivo afectivo cerebeloso y vamos a hablar también sobre cuestiones relacionadas con el cerebro predictivo. Para empezar, es importante que sepamos que el cerebro tiene una gran cantidad de conexiones y de relaciones, no solamente a nivel microscópico, sino que también macroscópico. Y la diasquisis cumple aquí un papel fundamental por cómo el cerebelo tiene relación con otras áreas y con otros lóbulos del cerebro muy importantes como pueden ser el prefrontal, el temporal o el parietal. El tipo de diasquisis que es más conocida es la diasquisis frontocerebelosa. Este tipo de diasquisis se produce cuando, debido a una lesión cerebelosa focal, nos encontramos con sintomatología, en este caso prefrontal, que tiene que ver con fenómenos de desorganización, alteraciones atencionales, alteraciones en memoria reciente, sin que haya una lesión propiamente en esos lóbulos. Pero por esas conexiones tan importantes que hay
entre el cerebelo y cómo el cerebelo nutre toda la información y le aporta energía, conexiones y funcionamiento al lóbulo frontal, podemos encontrarnos con personas que realmente cursan con alteraciones cognitivas vinculadas a áreas atencionales, de organización, de planificación o de lenguaje, sin que haya una lesión en estas áreas propiamente dichas. Estos fenómenos de alteración son fenómenos, como ya os digo, que tienen que ver con las conexiones, no son fenómenos que tengan que ver con lesiones focales, y también se pueden ver a través de estudios de metabolismo cerebral, porque al final todo el soporte, que ahora también lo veremos, que proporciona el cerebelo a nivel metabólico y a nivel sináptico al resto del funcionamiento cerebral, tiene unas implicaciones y tiene unas consecuencias en estas áreas corticales que se dedican más a procesos cognitivos. No puedo hablar y no podemos hablar de cerebelo y cognición sin mencionar a Shaman, Jolie, aquí siempre. Bueno, Shaman es de los autores que más ha investigado sobre cerebelo, ataxia y cognición. Él fue el que describió el famoso síndrome cognitivo afectivo cerebeloso, que ahora veremos. Y bueno, en esta revisión de 2019 hay otras muchas más, pero he elegido esta porque es suya y porque creo que es de los autores que tenemos que tener siempre muy presentes y muy visibles en los estudios de cerebelo. Shaman nos da como unas lecciones magistrales en cuanto a cómo nos describe la relación que tiene el cerebelo con la cognición, y nos dice que el cerebelo, más allá de regular esos fenómenos que son tan famosos y que todos también conocemos, que desempeña el cerebelo a nivel de precisión, de ritmo y de fuerza, también precisamente regula la precisión, el ritmo, la consistencia, la adecuación y la fineza de las funciones cognitivas y de los procesos cognitivos. Por tanto, podemos encontrarnos que hay muchas ocasiones en que cuando el cerebelo falla, cuando hay una alteración cerebelosa, ya sea de la etiología, de diversa etiología, podemos también encontrarnos no solamente esa famosa dismetría motórica, sino también una dismetría cognitiva, donde funciones del pensamiento, aspectos relacionados con las emociones u otras variables conductuales pueden perder cierta fluidez o exactitud. Nunca van a ser fenómenos excesivamente floridos, los fenómenos cognitivos que se van a dar en las lesiones cerebelosas. Pero sí que creo que es interesante que los tengamos en cuenta, porque yo, por mi experiencia clínica, me da la sensación de que, como no son los más visibles, muchas veces pasan desapercibidos durante las primeras fases, las primeras décadas de la enfermedad, y las personas, como tendemos a hacerlo, pues compensamos siempre. Y aunque haya pequeñas alteraciones a nivel atencional o a nivel de lenguaje, pues puede que la persona vaya compensando con su propio nivel premórbido, su propio funcionamiento, porque al final pues lo más visible es lo motórico y también es lo que más limita y es lógico. Es decir, no quiero resaltar esto para sacar errores a la gente, sino para que nos ayude a comprender y para que podamos tener una atención de mayor calidad hacia las personas con las que trabajamos. Entonces creo que es interesante que tengamos estas consignas en cuenta para que también la gente, cuando pueda empezar a detectar o a vislumbrar o a notarse determinadas cosas a nivel cognitivo, nosotros sepamos darle un soporte y una respuesta a este tipo de inquietudes, porque también ocurre muchas veces que, como pensamos que la ataxia o otros fenómenos de corte más motórico efectivamente solo se expresan por esta vía, cuando la gente empieza a notarse otras cosas, cree que está loca o que le pasa algo raro. Y esto no es algo raro. El tener despistes, el a lo mejor estar un poco más desatento, el no estar tan fluido el lenguaje, son cosas que nos pueden pasar a todos en una medida u otra, y a ellos también. Y también le tenemos que dar respuesta. Vale. Ahora vamos a hablar del síndrome cognitivo afectivo cerebeloso, que fue una entidad clínica a la que le puso voz y nombre el doctor Shaman, del que ya hemos hablado antes, y lo hizo porque empezaron a encontrarse a muchas personas que, después de alteraciones cerebelosas
o personas que tenían ataxia empezaban a manifestar un síndrome cognitivo bastante circunscrito y relativamente complejo. Este es el caso de una mujer, he puesto pero hay otros tantos. Este es el último que he escuchado, que se ha publicado la semana pasada en la Sociedad Española de Neurología. Fue una de las comunicaciones tipo póster que se presentaron en la sección de neuropsicología y lo presentaron un equipo del Hospital San Pedro de Pamplona. Entonces nos cuentan que nos encontramos con una mujer de 69 años que ha tenido un ictus isquémico cerebeloso y que tras mejorar de los síntomas motores iniciales que tenían que ver con vértigo, inestabilidad, dismetría, comienza a presentar cambios cognitivos y conductuales que van más allá de la afectación motórica. La evaluación neuropsicológica muestra un perfil que se caracteriza por alteraciones ejecutivas, dificultades visoespaciales, lenguaje lento y empobrecido y cambios emocionales y conductuales, lo que nos lleva a un perfil compatible con un síndrome cognitivo afectivo cerebeloso. Esto además se evidenció por un PET por un PET con metabolismo donde se vio ese hipometabolismo cerebeloso bilateral que era secundario a esa disfunción funcional cerebelosa de la que estamos hablando. Aquí es importante, también quería resaltar que no toda alteración cognitiva derivada de fenómenos cognitivos asociados a componentes cerebelosos tiene por qué ser un síndrome cognitivo afectivo cerebeloso. Shaman estableció que para hacer este tipo de diagnóstico clínico a nivel de perfil cognitivo se tenían que cumplir mínimo 3 de estas 4 áreas de afectación que vemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, es una entidad un poquito más completa. Hay algunas ocasiones donde solamente vemos errores ejecutivos o de lenguaje que son un poquito más sutiles. El fenómeno del síndrome cognitivo afectivo cerebeloso es un poco más complejo. Por tanto, y para irme a intentar expresar varias ideas principales, que es lo que se me pedía en las charlas, de cuáles eran los signos cognitivos relacionados con la ataxia, la forma en la que yo os puedo resumir las implicaciones clínicas es que podemos tener afectación a nivel de corteza prefrontal, donde estaríamos hablando de funciones ejecutivas y errores a la hora de planificar, organizarse, secuenciar, atención. También podríamos tener errores relacionados con todo lo que soporta la relación entre cerebelo y corteza parietal, que tendrían que ver con errores espaciales. Puede aparecer desorientación, mala construcción ante el dibujo, dificultad para integrar información visual, dificultad para hacer un rastreo específico de la información visual. También podríamos tener errores relacionados, por otro lado, con el lenguaje o con las conexiones que hay con la corteza temporal, que estarían relacionados con todo lo que tiene que ver con la pérdida de fluidez verbal, discurso lento, agramático y pérdida de recuperación de palabras en tareas de fluidez o de evocación categorial. Y además hay un circuito muy, muy importante que es el circuito cerebelo-límbico. Este circuito hace que podamos encontrarnos con sintomatología emocional tipo labilidad, apatía o en algunos casos incluso desinhibición. Entonces esto también es muy importante que lo conozcamos, que sepamos darle respuesta y que sepamos asesorar a las personas o a las familias que se pueden encontrar con que más allá de el apoyo psicológico que pueden necesitar por todo lo que están pasando, pues pueden tener episodios de labilidad, pueden tener episodios de apatía, pueden tener falta de iniciativa o pueden tener también dificultades a la hora de generar motivación intrínseca hacia actividades de la vida diaria. Bueno, por último, el otro aspecto del que yo quería hablar era del cerebelo predictivo. Yolanda nos ha comentado un poco cómo también, y ella además esto lo explica muy bien, cómo el cerebelo es ese gran pequeño cerebro, ¿no?, dentro del propio cerebro que se encarga de sostener todas esas funciones de movimiento, donde continuamente está prediciendo, detectando el error y ajustando. Pero además lo hace de una forma en la que no nos damos cuenta. Por eso cuando falla es como tan visual, ¿no? Y se notan tanto sus alteraciones. Pero la realidad es que esto mismo que hace con el movimiento también lo hace con la cognición.
Entonces, por eso también se dice que cuando el cerebelo falla en estos componentes pueden aparecer esos fenómenos que los autores han llamado de dismetría cognitiva. Por lo tanto, esas variables o esos factores que tienen que ver con el timing, con la secuencia y el orden y con la precisión del movimiento, también se extrapolarían a la cognición. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque lo que nos podemos encontrar es que las personas pueden ser menos fluidas o menos precisas en cómo se desenvuelven en su vida diaria. Por lo tanto, lo que quiero reiterar es que el cerebelo no sería solo un centro motor, sino que también sería, como ahora se habla, un hub central de predicción para todo lo que es la cognición y el sistema cognitivo. Por lo tanto, y siguiendo un poco las directrices de Shaman, cuando el cerebelo falla, lo que nos encontramos es que toda la reducción de ruido que estaba haciendo el cerebelo antes, porque estaba dedicándose a anticipar un montón de cuestiones a nivel de ruido cognitivo y a gestionar muchas cosas sin que nosotros nos diésemos cuenta, de repente vemos que ya no lo hace. Y entonces nos encontramos con que las personas, pues a lo mejor pueden ser, entre comillas, un poco más torpes a nivel cognitivo o un poco más lentas o que necesitan algo más de tiempo. Y todo esto es normal porque conforma los aspectos cognitivos en los que está envuelto el cerebelo. Vale, por último, quiero terminar con un estudio que me pareció interesante en el que se hizo en unos 85 pacientes con ataxia. Se les pasó una serie de autorregistros y de test cognitivos y se vio que el 29% de los pacientes con ataxia degenerativa reportaban errores en funciones ejecutivas, memoria y atención. La importancia de esto no radica en tener los errores de por sí, sino en cómo esos errores afectan y pueden disminuir aspectos relacionados con la comunicación, la autonomía y la participación social, todo lo que nos ha estado contando hasta ahora Isma. Por lo tanto, ignorar la condición en la ataxia y en las alteraciones cerebelosas puede reducir la calidad de vida y puede también limitar la eficacia de la propia rehabilitación, si no es un aspecto más que tengamos en cuenta. Y invito a que tengamos en cuenta en cómo no veamos solo cómo se mueve la persona, sino también cómo procesa, organiza y anticipa la información. Y vuelvo a reiterar lo mismo, el objetivo no es ni diagnosticar más, ni pasar más test, ni pasar más pruebas, ni generar más diagnósticos. El objetivo es intentar comprender mejor cómo funciona el cerebro, cómo en este caso funciona el cerebelo y sus patologías asociadas, para así tener más herramientas y más respuestas para ayudar a la gente que sufre algún tipo de afectación debido a su lesión o a su disfunción. Y con esto, muchas gracias. Neurociencia, del caos a la sinergia.